Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro micro Hombres Santos de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a estar conociendo su historia, su biografía. Vamos a estar compartiendo también algunas frases célebres del Padre. Como les decía, esto es un micro donde vamos a estar recorriendo la vida de los santos de la Iglesia Católica y vamos a estar viendo su parte, tanto como hombre y también cómo llegaron a santos. Como les decíamos hace un ratito nada más, hoy el Padre Pío de Pietrelcina. Solo soy un humilde fraile que ora. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre Pío de Pietrelcina, al igual que el apóstol Pablo, puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza. Su sabiduría y su gloria, inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir: con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Derramó sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a Él, cada vez más numerosos y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, archidiócesis de Menento, hijo de Gracio Forcione y María Giuseppa de Nunzio. Fue bautizado al día siguiente recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores, capuchinos, en Morcone, donde, el 22 del mismo mes, vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907 la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció en su familia hasta 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misma percibían la altura y profundidad de su espiritualidad. En el orden de la caridad social, se comprometió en aliviar los dolores y miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para el siervo de Dios, la fe era la vida, quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración, pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Él decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Estuvo inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada. Amar a Dios y hacerlo amar.
siempre, humíllense amorosamente ante Dios y ante los hombres, porque Dios le habla a aquellos que son verdaderamente humildes de corazón y los enriquece con grandes dones. Cada Santa Misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos no sabemos. Es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Para atraernos, nuestro Señor nos regala una multitud de gracias que nosotros pensamos nos pueden llevar fácilmente al cielo. Mas no sabemos que para crecer necesitamos del pan básico, la cruz, la humillación, las pruebas y las negaciones. Los milagros del Padre Pío. Es muy difícil establecer una definición para la palabra milagro. Los milagros son considerados expresiones de lo sobrenatural. También nosotros podemos decir que un milagro es un fenómeno que ocurre distinto de las leyes naturales y obedecen a una fuerza más avanzada, la voluntad de Dios. Un milagro que se ha atribuido como el primero del Padre Pío ocurrió en 1908. En ese momento, él vivía en el convento de Montefusco. Un día en el que él fue al bosque a coleccionar los alazanes en una bolsa, él quiso enviársela en Pietrelcina a su tía Daría. Ella siempre había sido muy afectuosa con él. La mujer recibió y comió los alazanes y guardó la bolsa de recuerdo. Tía Daría, días después, estaba buscando algo en un cajón donde su marido normalmente tenía polvo. Era de noche y ella se alumbraba con una vela, cuando de repente el cajón se incendió. Tía Daría fue alcanzada por el fuego. En un instante, ella agarró la bolsa que contuvo los alazanes del Padre Pío y se la puso en la cara. Inmediatamente su dolor desapareció y ninguna herida o marca de la quemadura permanecían en su cara. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Italia, el pan se racionó. En el convento del Padre Pío había siempre muchos invitados, más los pobres que siempre iban allí pidiendo comida. Un día, los frailes se encontraron con que apenas tenían 2 libras aproximadamente de pan. Todos los hermanos oraron antes de sentarse a comer. El Padre Pío entró en la iglesia y rato después regresó con muchísimo pan en sus manos. El superior le preguntó al Padre Pío: ¿dónde usted ha encontrado pan? El Padre Pío contestó: me los dio un peregrino en la puerta. Nadie habló, pero todos pensábamos que solo el Padre Pío podía encontrar ese peregrino. Quien participaba en la celebración eucarística del Padre Pío no podía quedar tranquilo en su pecado. La Santa Misa elevaba a todos los presentes en el ministerio de Dios, que no dejaba en paz a quien vivía lejos de él. Después de la Santa Misa, el Padre Pío se sentaba en el confesionario para administrar la misericordia de Dios a los arrepentidos. Empezaba con los hombres hasta las 9. De 9 a 11:30 confesaba a las mujeres. En la tarde estaba a disposición de todos, pero dando preferencia a los hombres, porque según él, son los que más lo necesitan. Hay muchas anécdotas sobre el ministerio que el Padre Pío representaba en el confesionario. He aquí algunos pocos. Siendo muchos los que querían confesarse con el Padre Pío, se pensó en poner orden hasta donde fuera posible. En honor a este orden, algunos, para confesarse, debían esperar su turno de 3 o 4 horas.
Juan Pablo II procede a la canonización del Padre Pío de Pietrelcina el 16 de junio de 2002, ante una colmada plaza de San Pedro en Roma. Es por este motivo que la Iglesia Católica decide para el 23 de septiembre nombrar Fiesta del Padre Pío en el calendario litúrgico. Oración a Padre Pío. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a traer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo el bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así llegamos al final de nuestro micro Hombres Santos de Dios. Hoy hemos compartido la vida del Padre Pío de Pietrelcina. Esperemos que les haya gustado este micro y bueno, la promesa está que muy pronto nos volvamos a encontrar con la vida de otro santo u otra santa. Muy buena vida para todos y hasta la próxima.